Dios fue muy importante para mí. Tenía yo 40 años de edad, 41 años de edad, cuando te dicen tienes una enfermedad y esto te puede matar. Bueno, cuando me dicen va a ser un cambio de vida, yo pensé que me iba a morir. Dije, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? Todas las mujeres estamos o podemos estar en un riesgo potencial de un cáncer de mama. Todas tenemos que aprender a autoexplorarnos a partir de los 18. Pertenecer al género femenino es el principal factor de riesgo en el cáncer de mama. En México, solo 15 de cada 100 casos de esta enfermedad se detectan en las fases tempranas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero no se trata solo de cifras, sino de historias de vida. No es solo hablar de nuevos tratamientos, sino de la cultura de la prevención y el diagnóstico oportuno. Soy Karen Rivera y hoy en el canal del Congreso les preparamos un programa especial dedicado al cáncer de mama. Era 2016 cuando fui a una revisión ginecológica. El ginecólogo detectó algo que yo no había sentido antes. Me dijo que podía ser una bolita de grasa, que no había otra cosa que hacer más que estar pendientes de ello. Poco tiempo después me hice una mastografía, tenía yo 39 años de edad y la verdad es que se resistieron un poco a hacérmela. Fue en estos camioncitos de servicio gratuito por parte de la Secretaría de Salubridad. En el 2014 corrí el Maratón de la Ciudad de México, que era un objetivo muy grande, muy especial para mí. Eso fue 2 meses antes. Todavía nadé después, también un maratón de varios kilómetros, y no me dolía absolutamente ni una célula de ninguna parte de mi cuerpo. Dio síntomas de que ya se estaba reproduciendo un tumor. Me dijeron que por la edad, por el estilo de vida que yo tengo, no era candidata a un cáncer de mama, pero yo seguía sintiendo esa bolita. Después de que la detectó el ginecólogo, fui sintiendo cómo iba creciendo, ¿no? Me hicieron la mastografía, me dijeron que era grasa, que no tenía por qué preocuparme, ni mucho menos. No es fácil realizarte este tipo de estudios, la mastografía, los ultrasonidos. Cometí un grave error yo al hacerlo porque leo la interpretación médica, cosa que no aconsejo a la fecha hacerlo porque nos lleva a pensar erróneamente, ¿no? Pasó casi un año hasta que yo detecté que estaba creciendo y ya no era una, eran 2 y más aún ya podía sentir ganglios inflamados debajo de mi axila. Entonces eso sí me pareció que ya era un signo importante. Acudí a una institución especializada en el cáncer de mama, aquí en la Ciudad de México, y allí me dijeron que tenían que hacer, aparte de la mastografía, un ultrasonido y una biopsia. Pasaron menos de 15 días cuando confirmaron el diagnóstico. No fueron ni siquiera 15 días para que empezara yo con la quimioterapia y con el tratamiento integral. Bueno, lo descubrí hasta mi primera cirugía, donde hago una cuadrantectomía y un ganglio centinela que se realiza en la axila. Entonces, hasta no recibir los estudios de patología, nos damos cuenta que es un cáncer a nivel 3, un triple negativo. El cáncer de mama es una enfermedad en la que células de la mama alteradas se multiplican sin control y forman tumores que, de no tratarse, pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte. La mayoría de las personas no experimentan ningún síntoma cuando el cáncer está aún en fase temprana, por lo que es importante la detección prematura. El cáncer de mama sigue siendo, no solo en México, en todo el mundo, el cáncer más frecuente en las mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 25 años. Tendemos a pensar que una mujer joven que no tiene un sobrepeso importante o que dice ser deportista y además esto, que no tiene antecedentes directos, madre, hermana de cáncer de mama, tendemos mucho a decir no, es alguna otra cosa, ¿no? Son muchos factores los que pueden contribuir. Hay unos que les llamamos modificables, otros no modificables. Los principales y no modificables serían el sexo femenino, o sea, el ser mujer, es el principal factor de riesgo. Sabemos que en los hombres esto no es imposible, pero representa menos del 1%.
Yo estaba pasando por un proceso emocional muy fuerte en cuestión de pareja con mi esposo. Entonces, previo a que yo me diagnosticaran el cáncer, yo me sentía así culpable porque yo había pensado que había generado yo mi propia enfermedad. La edad es un factor de riesgo, a mayor edad, mayor factor de riesgo. Es decir, si yo tengo dos mujeres con una bolita, un nodulito en la mama, y una tiene 20 años y la otra tiene 50, es más probable que la mujer de 50 vaya a desarrollar un cáncer de mama, o sea, que esa bolita que tenga pueda corresponder a algo maligno, que en la mujer joven. Yo creo que yo era una mujer completamente sana, absolutamente sana antes de este diagnóstico. Siempre he hecho ejercicio, soy de las personas que tratan de comer lo más sano posible, trato de no comer alimentos procesados, no fumo, el alcohol es, digamos, de consumo completamente social y esporádico, entonces no había nada que justificara en mi estilo de vida el que yo tuviese una enfermedad así. Otros factores de riesgo sin duda son las cuestiones de herencia y de carga genética. Sin embargo, el cáncer hereditario representa alrededor del 10% aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de las mujeres no van a traer un antecedente familiar. Estamos a punto de hacer un estudio de genética por parte de mi familia materna, que es la que tengo presente y estoy con quienes estoy en contacto cotidiano. Hay varios tipos de cánceres. Mi abuelo materno falleció de un cáncer de colon, su hermano falleció de un cáncer de próstata, mi tía materna tuvo cáncer de mama, etc. Entonces, por ese lado, digamos, podría justificarse. Otro factor de riesgo importante en el que tampoco podemos influir mucho nosotros como mujeres o modificar es algo que le llamamos ventana estrogénica. ¿Qué es esto? La mujer que empieza a menstruar en una edad muy temprana, menor de 12 años, y la que deja de menstruar muy tardíamente, después de los 55, todo este tiempo, esa ventana de tiempo, está expuesta a los estrógenos, que son las hormonas femeninas y son las que estimulan el tejido mamario. Entonces, igual de ese modo, la mujer que nunca se embaraza, nunca bajan sus estrógenos, siempre se mantienen altos. La mujer que se embaraza después de los 35 años tiene también más factor de riesgo. El tabaquismo, el consumo de alcohol en las mujeres. Entonces, estos son los factores en los que sí podemos influir. El hacer ejercicio y no ser sedentarias. Pues en esto creo que pareciera que no tiene nada que ver, pero sí influyen. Entre los métodos de análisis existen dos tipos de mastografía: la de detección en mujeres aparentemente sanas y la de diagnóstico, cuando en la exploración clínica o en el resultado de la mastografía de detección se presenta alguna lesión sospechosa. Por otra parte, el ultrasonido mamario es un estudio complementario a la mastografía que utiliza ondas de sonido para visualizar el interior de alguna parte del cuerpo. Brinda información adicional sobre la dureza y la vascularidad de los tejidos del seno. Todas las mujeres tenemos que aprender a revisarnos a partir de los 18 años. Todas las mujeres tenemos que hacernos una autoexploración una vez al mes. ¿Cuándo? Bueno, pues después de los primeros 5 días del periodo menstrual, es decir, si yo empiezo a menstruar el 1 de diciembre, entre el día 5 y el día 10, es el mejor momento para autoexplorarnos. No importa la edad que uno tenga, uno conoce su cuerpo, hay que estar pendiente, hay que tocarse, no es malo, nunca es demasiado pronto. La exploración, pues es, ya sabes, creemos saber que lo hacemos y lo hacemos bien. Pero si hay alguna duda de que lo estamos haciendo bien, pues hay que ir con los profesionales para que nos enseñen cómo hacerlo. Pero ¿qué es lo que a mí como mujer, cuando yo me revise o si yo tengo algún síntoma, me preocupe? Que a la autoexploración yo me toque alguna bolita, algún nódulo, alguna protuberancia dentro de la mama, que llegue a tener secreción a través del pezón, sobre todo secreción sanguinolenta, que haya cambios en la coloración de la piel, tanto en el color y también en la textura de la piel. Ahora hay algo que llamamos piel de naranja, que literal tú ves la piel de esa mama, se ve porosa, se ve engrosada, como la cáscara de una naranja. Que haya hundimiento o retracción del complejo areola-pezón,
que haya bolitas también hacia la axila, que normalmente no las debemos ni palpar ni ver. Aprovechar las campañas que hay gratuitas, pero si hay algo que, como en mi caso, no corresponde lo que se siente con lo que se ve en la imagen o con lo que los doctores creen ver en una imagen, sí hay que buscar una segunda opinión, hay que ser insistente. ¿Cuándo sí una mastografía? De entrada a partir de los 40 años, ¿ok? Ya decíamos que todas las mujeres a partir de los 18 nos tenemos que empezar a autoexplorar y a partir de los 25 acudir a una exploración por el especialista una vez al año. Y la mastografía a partir de los 40. Ojo, si antes de los 40 yo en mis revisiones, yo como mujer toco algo, veo algo que está mal, entonces voy antes al especialista y él me dirá qué estudios, de acuerdo a mi edad y a lo que estamos valorando, qué estudios son los que se requieren. Siempre hay que sospechar, siempre hay que insistir en una segunda opinión. Creo que la mejor inversión que uno puede hacer es en su propia salud. Es importante decir que no todas las bolitas que encontremos en la glándula mamaria son malas. Muchas veces la paciente no va porque dice, ay, no tengo miedo, ¿y si me encuentran algo? No, a ver, espera, no todas las lesiones que encontremos en la mama van a ser lesiones malignas, muchas pueden quedarse ahí, pueden ser quistes, pueden ser lesiones que no ameriten otra cosa más que vigilancia o analgésicos en caso de que esas lesiones causen dolor. De acuerdo con el INEGI, en promedio, cada día de 2023 se registraron 22 muertes de mujeres a consecuencia de esta enfermedad. La Secretaría de Salud Federal considera que 4 de cada 10 de los casos de cáncer podrían prevenirse con cambios en los hábitos y, por supuesto, las acciones de salud pública. A ver, en Europa, la gran mayoría de las pacientes llegan en etapas tempranas, etapas más curables, etapas que requieren menos tratamiento o menos costos, y desafortunadamente en nuestro país la cifra es al revés. Aquí 3/4 partes de las pacientes llegan en etapas avanzadas. De acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, anualmente en México se diagnostican más de 207,000 nuevos casos de cáncer, de los cuales 31,000 corresponden al cáncer de mama. El hecho de que entre el 70 y el 80% de los casos de cáncer de mama se diagnostiquen en etapas avanzadas marca la diferencia, porque el cáncer de mama es curable en 9 de cada 10 pacientes cuando se detecta a tiempo. No hay un solo tipo de cáncer de mama, hay muchos tipos de cáncer de mama y es a partir de esas condiciones en las que el equipo médico plantea si van a iniciar primero, por ejemplo, con una cirugía, con una quimioterapia. Un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan es que el tratamiento que se plantea a cada paciente es individualizado. La gran mayoría de las pacientes requieren 3 o 4 tratamientos, digamos, principales. Cirugía, quimioterapia, radioterapia y algo que llamamos hormonoterapia. Alrededor de estos, bueno, pues hay muchísimas otras cosas. Nutrición, psico-oncología, rehabilitación, cirugía reconstructiva, o sea, son muchas otras áreas que influyen. Lo más difícil es saber si puedo sobrevivir y lo voy a superar o no. Y la verdad es que yo me preocupaba muchísimo por mis hijos, ¿no? Yo los veía pequeños y decía, ¿qué van a hacer mis hijos si yo no logro superar la enfermedad, ¿no? Eso es durísimo. El dolor físico también es otro tema, el superar el tratamiento. Pero créeme que vale la pena someterse a los tratamientos, intentarlo. El tratamiento fue muy largo. Después del diagnóstico en octubre de 2017, en noviembre ya estaba yo en quimioterapias. Fueron 16 dosis de quimioterapias, 2 tipos distintos de quimio. Después de eso entramos a cirugía. Se supone que ya no había rastros de ninguna tumoración dentro de la mama ni en ningún otro lugar del cuerpo, pero los médicos decidieron no arriesgarse. Se hizo una mastectomía radical y se retiró no solo el tejido mamario, sino todos los ganglios debajo de mi axila. El costo de un tratamiento puede ser muy variado dependiendo de la etapa clínica y del tipo de tumor, pero te puedo decir que puede ir desde $500,000 hasta varios millones de pesos, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Pues de la etapa, del tumor.
de lo que responda o no a algún tratamiento. O sea, eran tratamientos muy fuertes que no creo que valga la pena comentar. Pero pues sí, o sea, hay que pasar por esto para darle el valor a renacer de nuevo. Yo renací. En cáncer de mama, cada día hay más investigación y más nuevas moléculas para mejor respuesta, pero estas nuevas moléculas generalmente son costosas. Estamos hablando de que un solo medicamento que se aplica cada 3 semanas puede costar 100,000 pesos. Otro de los factores importantes en un tratamiento integral es el cuidado de la salud mental. Los pacientes son más vulnerables a problemas como depresión, ansiedad y estrés, lo que puede afectar su proceso de recuperación. Esto va de la mano con la reconstrucción del tejido dañado. Las pacientes que desafortunadamente sufren cáncer en la mama tienen una afectación psicológica desde el mismo momento en que el oncólogo les comunica que tienen cáncer. La paciente inmediatamente piensa que va a morir. En el momento del diagnóstico se identifica un aumento de sintomatología, principalmente síntomas de estrés, síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional. Y a lo largo del tratamiento, no solamente en el diagnóstico, también aumentan estos síntomas. Por ejemplo, cuando el paciente empieza el tratamiento, cuando puede haber efectos secundarios del tratamiento, como por ejemplo la pérdida del cabello, la fatiga. Para mí lo más difícil ha sido tener la certeza de que soy vulnerable, ¿no? Yo a los 40 años me sentía completamente capaz de cualquier cosa, sabía que físicamente y creía que espiritualmente estaba por encima de cualquier situación grave, fea o lo que sea, y sin embargo tuve que enfrentarme a esta certeza de que tengo los días contados. Pesa mucho, pesa muchísimo el enfrentarte a una batalla, ¿no? Entonces, yo decía, es que solamente estoy haciendo lo que cualquiera haría en mi lugar. Me dicen, no. Hay personas que no se atreven a hacer los tratamientos por lo difíciles que son, que ya sabemos. Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología evaluamos de forma retrospectiva antes de que las pacientes sean diagnosticadas si han presentado a lo largo de la vida problemas de salud mental. Si una persona es diagnosticada con cáncer y antes del diagnóstico ya había presentado algunos problemas de salud mental, entonces es prioritario que se le identifique y que se le atienda. Cuando uno puede culpar a algo o a alguien, creo que termina siendo como una ruta de escape de decir, no fue mi culpa, o fue el cigarro, o fue el sobrepeso, fue la comida, etc. En mi caso no tenía nada de eso. Entonces esta sensación de que era una injusticia para mí, sí fue muy importante. Yo no podía mencionar la palabra cáncer, lo podía escribir. Yo podía decir un tumor maligno, pero decir cáncer era durísimo. A la fecha todavía como que titubeo un poco. Por otro lado, la depresión es también un conjunto de síntomas que es altamente prevalente. ¿Y cuáles son sus características? Tristeza, aislamiento social, melancolía, por ejemplo. Y en el caso de la depresión hay que poner mucha atención en algo que nosotros denominamos conducta suicida. Es por eso que es muy importante detectarlo oportunamente para evitar que la paciente llegue a este escenario. La afectación psicológica que repercute en ellas es la ausencia de una mama. Ese problema psicológico se resuelve o se mitiga importantemente cuando las pacientes son sometidas a una reconstrucción. Porque es un shock para una paciente. Para nosotros es el día a día y no por eso es menos impactante dar una noticia de estas, ¿no? Pues para la paciente sabemos que es un antes y un después de ese momento en que le dicen tienes cáncer. El binomio oncólogo-cirujano plástico debe de manejarse de manera conjunta, ya que el oncólogo puede retirar la mama considerando los aspectos de la reconstrucción basada en los lineamientos establecidos por los cirujanos plásticos. Si la mujer fue detectada con su problema de manera temprana, los oncólogos hacen la evaluación muy estricta y si su evaluación arroja que nada más la mastectomía será necesaria y quimioterapia, podemos hacer la reconstrucción el mismo día en que la paciente es mastectomizada.
La calidad de vida es un objetivo prácticamente de todo el equipo, del oncólogo, del cirujano, de la enfermera, del psicooncólogo. Realmente ese es el objetivo, tanto de la reconstrucción inmediata como de la reconstrucción tardía. Y nadie habló de que fuera fácil. O sea, los tratamientos oncológicos no son fáciles. Entonces, es todo un proceso que vives, pero cuando lo superamos, porque yo creo que yo lo superé junto con mi red de apoyo, mi familia y amistades que estuvieron cerca, entonces valió la pena. La OMS afirma que la mortalidad por cáncer de mama aumenta en países de ingresos bajos y medianos por razones que incluyen escasez de programas de detección, insuficiencia de programas educativos sobre concientización respecto a la salud mamaria, la falta de datos de registro de cáncer de mama con base poblacional, la carencia de acceso a la terapia sistémica, la detección en etapas avanzadas de la enfermedad y la baja conciencia comunitaria respecto a que el cáncer de mama es curable. FUCAM es un lugar en donde las pacientes pueden ser atendidas de manera integral. Creo que algo que tiene un valor importante en nuestra institución es que la paciente puede llegar no solo ya con un diagnóstico, puede llegar ahí a hacerse un abordaje diagnóstico. También es un lugar en donde la paciente, una vez que se le diagnostica un cáncer, puede seguir ahí todo su camino. Todo es todo: cirugía, la quimio, la radio, la valoración por nutrición, la valoración por rehabilitación, la valoración por cirugía plástica, por psicooncología. O sea, creo que el que la paciente no tenga que andar peregrinando de un sitio a otro ayuda mucho. Hay que checarnos, porque podemos salvar nuestras vidas si lo hacemos a tiempo. No sé si son pocos o son muchos, pero sé que no puedo desperdiciar el tiempo, sé que no puedo desperdiciar ocasiones, me acerco muchísimo a la gente que quiero. Creo que cambió mucho mi carácter en ese sentido. La verdad es que la ciencia ha permitido que quienes enfrentamos este mal tengamos una posibilidad no solo de sobrevivir, ¿no?, sino de tener una vida plena y gozosa después de un diagnóstico y un tratamiento. Es tiempo de mujeres, es tiempo de aumentar la atención hacia ellas y de proteger a las que sufren mayor vulnerabilidad. Seamos parte de la cultura de la prevención y salvemos nuestras vidas. Soy Karen Rivera y agradezco su compañía en este programa especial. Nos vemos en la próxima.